Bienvenidos, hermanos, esta mañana a nuestro servicio, a nuestra fiesta de adoración al Señor. Este domingo, por recomendaciones de las autoridades gubernamentales y también por nuestro obispo, José Antonio Garza Castro, hemos tenido que volver a esta presentación virtual. Esperemos que solamente sea por esta semana. Vamos esta mañana a estar unos momentos en oración. Mientras escuchamos el preludio, vamos a escuchar este hermoso himno interpretado por nuestro hermano Asael. Él nos va a dirigir en estos momentos. Mientras él toca, tenga unos momentos para orar, para prepararse. Usted ahí en sus hogares, nosotros desde aquí, desde el santuario. Ahora le invito con todo el corazón a que leamos juntos la palabra del Señor, a que juntos podamos expresar lo que Dios en su corazón nos ha dejado a través de su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo número 147. Es un salmo que nos habla de alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Dice así, todos juntos: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra.
Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, Él te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién le resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, y soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Hay dos hermosos versículos aquí que me llaman la atención. El primero dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Este es un tiempo que siempre estamos orando por la gente que está quebrantada, por la gente que está lastimada por toda esta situación que está pasando. También dice Él, da a tu territorio paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Finalmente, la fe nos lleva a la esperanza de que Dios traerá paz y nos saciará con lo mejor. Oremos. Padre, esta mañana ponemos en tus manos este servicio y queremos pedirte que tú te muevas en medio de nosotros, aquí y ahí, en lo recóndito, en el refugio de cada uno de los hogares. Señor, muévete, que tu presencia tenga ese perfume y ese olor a sala de casa, a cocina, a recámara, ahí donde estamos juntos como familia, teniendo estos momentos para alabarte. Señor, muévete, toca la vida, los corazones, las mentes de cada persona, de cada niño, joven, señorita, de cada adulto mayor. Sea tu presencia, Señor, suavemente tocando nuestro corazón y abrazando nuestra alma y nuestro cuerpo. Esta mañana queremos experimentar tu gracia, esa gracia que bendice, esa gracia que levanta, esa gracia que en medio de todas las situaciones, como dice tu palabra, venda todo lo que ha sido herido y restaura de todo lo que hemos sido despojados. Esta mañana queremos que nos bendigas con lo mejor del trigo, que es tu presencia. Ven, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos ahora, hermanos, estos momentos de alabanza y adoración. Vamos a tener este hermoso canto que dice: Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Es una exhortación a que volvamos a nuestro primer amor hacia Él. Después de esto vamos a cantar Jubilosos te adoramos, juntos alabando al Señor, y luego vamos a terminar con la hermosa canción Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Cantemos juntos, hermanos, a la roca de nuestra salvación. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.
Ahora tengamos, hermanos, unos momentos de oración congregacional. Durante esta semana sabemos que se ha disparado un poco los contagios, tenemos más gente por la cual estamos orando. Así es que vamos a hacer una oración general, pero vamos a mencionar algunas de las personas que en este tiempo están en cuarentena o están en esa lucha por la vida de esta enfermedad tan tremenda. Vamos a orar. Señor, nos acercamos una vez más a ti e invitados por ti, porque tú dices, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, y podríamos añadir los que estén enfermos, que yo los haré descansar y les traeré sanidad. También, Señor, nos dices que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, es esa fe que nos hace venir a ti y esa esperanza de que las cosas no están sucediendo sin propósito alguno, sino en la confianza de que tú reinas, tú gobiernas, de que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso venimos a ti y las traemos, y no pedimos que se haga nuestra voluntad, sino, como dice el Padre nuestro, que tu voluntad se haga en esta tierra como se hace en el cielo. Y en el cielo la única voluntad que haces es tu voluntad perfecta. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? Pues para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestros negocios, para nuestras finanzas, para nuestra relación matrimonial, para todo lo que está pasando. Tu voluntad es perfecta. Señor, te pedimos que tú con esa voluntad perfecta vengas y toques la vida de Marla Berman, que está pasando por esta enfermedad de COVID. Tócale, Señor, y restáurale. Pongo en tus manos la vida de mi hijo Fernando Leví, también para que tú, Señor, le restaures completamente. Tú eres su sanador. Él tiene su fe y su confianza en ti. Oramos por Arturo Meraz, que está, Señor, en el hospital. Padre, él está ahí entubado y está luchando, ahí en medio de aparentemente de la inconsciencia, Señor. Tu palabra dice que tú nos hablas en medio del sueño y en medio de la inconsciencia puedes hablar. Háblale, dile que tú estás con él, que lo vas a sacar adelante, que tú eres su sanador, Padre. En el nombre de Jesús. Oramos por Rosbel García, Señor, también, para que tú le muestres que tú eres su Señor y eres su sanador en este tiempo. Y muéstrale a su familia también que tú eres su paz, su consuelo, su fuerza. Oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano Mario Treviño, que ha seguido recibiendo las quimioterapias. Señor, sigue fortaleciéndole y sigue, Señor, trayendo a su vida la fuerza, como dice tu palabra. Le bendecimos a él, pedimos que la savia de sanidad corra por todos sus huesos, al igual que la vida de mi hermana Emita, Señor. Le rodeamos con tu gracia, con tu amor y con tu cuidado. Padre, oramos por todos los demás hermanos, por la mamá de la hermana Vero Treviño, que sabemos que sigue en su casa, que tiene este problema, Señor, de oxigenación y de alta presión. Señor, hasta allá, extiende tu mano, lanza tu palabra de sanidad, así como dijo aquel hombre, si tan solo dijeras la palabra, mi siervo sería sano. Señor, empieza a lanzar palabras de sanidad sobre los amigos, sobre las familias, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros vecinos, que necesitan en esta hora de tu misericordia, de tu gracia. Los ponemos a todos ellos en tus manos. Ponemos en tus manos cualquier situación que nos pase. Oramos y te damos gracias
por todas las bendiciones que nos has dado. Recordamos, Señor, especialmente esta semana que libraste, Señor, de la muerte a mi hermano Eliodoro en ese accidente. Gracias, Señor, porque tú has estado con él. Como dices, tú vas delante y detrás y sobre él pusiste tu mano. Le bendecimos, Señor, en esta hora. Señor, oramos para que todas las peticiones manifiestas o ocultas sean todas, Señor, consideradas por ti. Oramos por todas las peticiones de mi hermana Patti Treviño, Señor, su familia, Señor, las personas que le rodean, Señor, para que tú proveas, abras puertas de trabajo para todas estas personas. Gracias te damos. En esta hora lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, esta mañana, antes de tener la palabra del Señor, vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas, por nuestras primicias. Les recordamos que la manera en que la obra de Dios se sostiene es a través de los diezmos. No tenemos otra manera, es la manera que Dios ha establecido. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor, no solamente se sostiene su obra, dice, haya pan en mi casa, sino también usted es bendecido, porque el Señor dice que si trae los diezmos al alfolí, hay alimento en la casa del Señor. Pero el Señor se encarga de reprender al enemigo en todos los frentes de tu vida, en todo lo que el enemigo te quiere atacar y te quiere robar y desposeer. El Señor actúa. Y luego el Señor dice que finalmente no solamente actúa, sino tú serás tierra deseable. Es decir, otros te van a ver y van a decir, yo quiero tener la clase de Dios que tiene esta persona o esta familia, porque son bendecidos, protegidos, son proveídos en todo. Padre, esta mañana te damos gracias por la vida de todas las familias, porque en amor y en obediencia, Señor, hacen sus transferencias y sus depósitos o traen los diezmos al alfolí. Oramos, Señor, y oramos especialmente en este tiempo para que tú suplas todas nuestras necesidades. Y no conforme a los gastos que tenemos, ni conforme a lo que hay en el banco, sino conforme a tus riquezas en gloria. Muestra, Señor, tu provisión a este lugar, pero también a todo lugar donde se extiende tu mano para dar conforme a tu palabra y tu mandamiento. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a continuar con los sermones de Romanos. Durante estas 3 semanas hemos estado detenidos ahí, en el capítulo número 1, y la semana pasada vimos el capítulo número 2, donde Dios muestra que hay juicio contra aquellas personas que, sabiendo la verdad, detienen con injusticia la verdad. Esta mañana vamos a hablar sobre Romanos capítulo número 2, lo que se ha llamado el justo juicio de Dios. Y les invito para que tengan ahí su Biblia a su mano y nos estén siguiendo en esta palabra. Pero voy a orar antes. Señor, esta palabra que llegue a tiempo y que llegue como un maná a nuestros corazones. Una palabra que sana, que cambia, que transforma, que exhorta, que enseña, que nos levanta, que nos anima. Que así sea esta palabra esta mañana para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana entonces hablaremos del justo juicio de Dios. Romanos capítulo número 2 empieza estableciendo algo muy interesante. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Lo primero que nos establece Pablo, después de que nos ha hablado de que hay un juicio contra todos aquellos que con toda premeditación, alevosía y ventaja quebrantan la ley de Dios, a sabiendas de que está mal, hacen el mal. Ahora nos habla de aquellas personas en la cual nos podemos incluir. Podemos caer en la cuestión de justificarnos a sí mismo. Y lo que Pablo nos va a tratar de decir a través de este pasaje es que es Dios quien juzga, no somos nosotros. Hay personas que se justifican a sí mismos, hacen un juicio sumario de su vida y dicen, pues yo no soy tan mal. Pero no solamente se justifican a sí mismos, sino que empiezan a condenar a otros bajo las normas que ellos mismos han puesto, pero que tampoco han cumplido. Porque aquí dice, tú juzgas a otros y te condenas porque los estás condenando en cosas que tú mismo haces. En ocasiones es muy fácil juzgar y condenar bajo nuestras propias normas sin tener autoridad moral. La autoridad moral es cuando uno está haciendo las cosas. Aún así, tenemos que entender que el juicio le corresponde a nuestro Señor. Dios tiene sus propios principios para juzgar. Mire, hace poco estaba leyendo un escrito de J. Vernon McGee que dice que la mente del criminal o la gente de los humanos en general regularmente tienen la idea de que son inocentes, que no hacen mal. ¿Por qué? Porque siempre se están comparando con otros. Alguien podría decir, yo no soy un asesino, yo nunca he matado a nadie. Asesino es fulano de tal. O yo no he robado como fulano mengano de tal. Y la comparación que a veces hacemos es la comparación con otros seres humanos. Pero recuerde, ahorita vamos a ver que la norma no son los demás. Las normas las pone Dios. Entonces, por eso la mayoría de nosotros sentimos que somos blancas palomas, sencillos y humildes corderitos, y que regularmente somos inocentes a comparación de otros. Y dice que a veces caemos hasta en algo que le llaman una mente criminal. Dice que la mente criminal primero piensa que su ofensa o su crimen no es tan grave o no será descubierta. Y luego, en segundo lugar, si es descubierta, regularmente piensa que puede burlar a la autoridad. Hay miles de personas que hacen cosas malas y dicen, de alguna u otra manera voy a burlar la autoridad. Pero si llega a ser arrestado, que no burla la autoridad, dice, piensa que puede salir por alguna falla técnica. Y muchos le apuestan a eso. Una vez que te han agarrado haciendo algo malo, bueno, vamos a ver las argucias legales para ver si hay una falla técnica, y en esa falla técnica se desestima y se echa abajo todo lo que se ha dicho de mí. Pero si lo llegan a apresar y lo llegan a juzgar culpable, todavía algunos piensan que pueden escapar y ocultarse de la mano de la justicia. Es decir, nosotros como humanos somos muy duros para juzgar a los demás. Juzgamos a los demás por sus acciones, pero a veces nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones. Y regularmente juzgamos bajo nuestras propias normas, incluso a veces no teniendo autoridad para hacerlo. Nosotros caer, por eso dice la Biblia que es mejor caer en las manos del Dios vivo que caer en las manos de las personas o incluso de la misma iglesia. La misma iglesia a veces es dura para juzgar, por eso es mucho mejor apelar al juicio de Dios. Ahora, Pablo nos dice aquí en Romanos cuáles son algunos de los principios que Dios tiene para juzgarnos
Y en eso tenemos que amparar nuestras vidas. Lo primero que el Señor dice aquí a través de Pablo, en Romanos 2, es el principio número 1, que el juicio de Dios es según verdad. Miren lo que dice ahí el que leímos, el versículo número 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, dice, a los que practican tales cosas es según verdad. Lo primero que debemos entender es que Dios no hace juicios sumarios en falsedades, en chismes, en cosas que pueden ser subjetivas. Vivimos en un mundo muy subjetivo y en un mundo donde juzga las cosas por apariencia o por ideas. Acuérdense, la Biblia dice que el cimiento del trono del Señor es la justicia y la verdad. Entonces Pablo dice aquí, Dios juzga según la verdad. Y la verdad la podemos entender conforme a los hechos, conforme a lo que es, porque Él sabe exactamente todo lo que pasa. Y no solamente conforme a lo que pasa, la misma Biblia dice que el Señor Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es conforme a lo que es, conforme a los principios de Jesús, conforme a esa verdad que nos hace libres según Romanos 8. Él mismo es una norma, pues Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Ahora, hay dos cosas que se mencionan aquí, que tenemos, es según la verdad. Ahora, si nos vamos a la Biblia, objetivamente, espiritualmente, ¿qué podríamos nosotros entender la verdad? Bueno, en la Biblia se menciona los mandamientos como la verdad de Dios, como una forma sumaria, y luego también los principios que establece Jesús, la vida que establece, la misma autoridad moral de Él. El mismo Pablo dice que nosotros seamos imitadores de Él, así como Él de Cristo. Entonces Cristo es el ejemplo, es el referente. Y si no somos como Cristo, entonces ahí es donde viene la parte del juicio, porque no hemos tratado de ser como Él, pensar como Él, actuar como Él. La Biblia dice en Apocalipsis 12:7, fíjense lo que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire qué interesante, porque está hablando aquí de los últimos tiempos y dice que el dragón viene y hace guerra contra los hijos de la mujer, ¿sí? Y los hijos de la mujer en cierta manera es la iglesia, es Cristo, y dice, va a hacer guerra contra ellos porque guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Cristo. Así es que no podemos decir, bueno, el Antiguo Testamento no vale. Nosotros como cristianos y metodistas creemos que toda la palabra es inspirada por el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el Señor nos juzga conforme a la verdad. ¿Qué verdad? Conforme a sus mandamientos y conforme a todos los principios que estableció Jesús, y luego todos los mandamientos que se derivan, que después Pablo los va poniendo en orden, y Pedro, Santiago, todos los demás escritores del Nuevo Testamento. Así es de que recuerde, somos juzgados conforme a los mandamientos. Acuérdese que de la ley anterior hay leyes que ya no están vigentes. Por ejemplo, la ley de los sacrificios, que eran las leyes ceremoniales, pero las leyes morales todavía siguen vigentes, y las leyes morales son los 10 mandamientos, y en cierta manera relacionados con las leyes civiles. Y luego hay otras leyes menores, como las leyes sanitarias o leyes diversas, pero sobre todo la ley moral todavía está vigente. Esa no ha dejado de estar para nosotros. Ahora, el principio número 2 es que es Dios quien nos juzgará.
Lo primero que Pablo establece aquí es que Dios nos va a juzgar conforme a la verdad. Y la segunda es que Dios es el que nos va a juzgar. Por eso dice ahí, del versículo número 3 hasta el 6, dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjate lo que dice aquí, del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez, dice el 6, el cual pagará a uno conforme a sus obras. 2 veces aquí nos dice, es Dios quien establece el juicio, no somos nosotros. Para nosotros una persona puede ser inocente o puede ser culpable, pero el Señor establece aquí que el juicio le pertenece a Él. Y no es el único pasaje. Por ejemplo, Proverbios 21:2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. El Señor juzga los corazones. También Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjate lo que dice aquí. Dice: de mí vendrá la salvación. Es decir, Jehová es el que establece lo que es correcto, lo que es justo, lo que es para la salvación. Dice, otras personas te condenan, te enjuician, pero la herencia que yo te he dado es que tú lo vas a condenar y yo te estoy dando. Yo soy el que juzgo, yo soy el que establezco la norma. Santiago 4:12 dice: hay un solo dador de la ley y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Hay un solo dador de la ley y hay un solo juez. Ese dador de la ley y ese juez es Dios. Dios es el que establece el juicio. Entonces, Dios juzga conforme a la verdad. Él es el autor, Él es el accionador del juicio, Él es el que establece el juicio. Tercero, Dios no hace acepción de personas en el juicio. Romanos 2:11 dice aquí, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Lo importante aquí es en el 11 que dice, porque no hay acepción de personas. Quiero decirte que para el Señor no hay favoritos, no hay personas mimadas, no hay nadie con influencia y con ventaja delante de Dios. De hecho, Hechos capítulo número 10, 34 y 35, en una versión popular dice: para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pero me llama la atención que el Señor dice aquí, para Dios no hay favoritismos. Aquí dice, para Dios no hay acepción de personas. O sea, Dios va a juzgar a aquellos que creen en Él bajo la ley del Espíritu. Y va a creer a los judíos conforme a la ley de los judíos. Y a los que nunca tuvieron ley, porque pudiéramos hablar de pueblos donde nunca ha llegado la palabra de Dios y nunca se ha predicado. Dice aquí mismo Romanos, a través de Pablo, que Dios les va a juzgar conforme a la conciencia. Porque acuérdense que ya dijimos que una revelación que Dios ha dado a este mundo es la revelación a través de la conciencia, la revelación a través de la creación y la revelación especial a través de la palabra y de Cristo. Así es de que nadie puede estar fuera del juicio de Dios. Si tienes la revelación de la palabra, Dios te va a juzgar conforme a la palabra. Si tienes la revelación nada más de la ley, los judíos que murieron solamente creyendo en la ley van a ser juzgados conforme a la ley.
Pero las personas que nunca han tenido ninguna clase de esta revelación, ni de la ley, ni de la revelación especial, entonces van a ser juzgados conforme a su conciencia. La conciencia revela la existencia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Así es de que Dios no hace acepción de personas. Él nos juzga conforme a la verdad. Él es el autor del juicio y Él no hace acepción de personas. Ahora, el cuarto principio dice, no nos va a juzgar conforme al conocer, sino conforme al hacer. Mira, acabamos de leer el versículo número 6, que dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego dice en el versículo número 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, dice, serán justificados. Qué interesante, hermanos, que para Dios, a Dios no le impresionamos con nuestro discurso, a Dios no le impresionamos con nuestras apariencias, a Dios no le impresionamos solamente con nuestras buenas intenciones. Aquí dice, Dios no juzga por el conocer intelectivamente la ley. Dios no te juzga por conocer intelectivamente a Jesucristo. Tú puedes saberte todo el Evangelio, pero el saber no te va a servir en el día del juicio. El juicio es finalmente sobre lo que hacemos, que Él nos ha dicho en su palabra. El Señor no quiere que tú seas perfecto. De hecho, Pablo nos dice que la obra que Él inició la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, nadie somos perfectos en esta vida. Dios siempre está trabajando, siempre tiene algo que hacer en nosotros, y ese hacer es de lo que vamos conociendo en la palabra. Dios no te pida que hagas lo que no conoces, pero te pide lo que haces, lo que conoces. Una vez les conté de un hombre y una mujer que vinieron a mi oficina, y ella se quejaba de que él le maltrataba mucho. Y yo le pregunté a él, ¿conoces la palabra del Señor donde dice que no trates a la mujer con ira, sino que la trates como un vaso frágil? Cuando yo le pregunté que si conocía la palabra del Señor, dice, bueno, no la conozco toda, pero ese versículo que usted me está diciendo sí lo conozco. Le dije, bueno, si ese versículo lo conoces, practícalo. Si la Biblia te dice que trates a la mujer como un vaso más frágil, pues trátala como un vaso más frágil. Dios no te va a juzgar sobre lo que no conoces, te va a juzgar sobre lo que conoces. Si tú conoces que tienes que perdonar, pues perdona. Si conoces que debes ser generoso, sé generoso. Si conoces que debes honrar, que debes respetar a tu esposo, respétalo. Si tu esposo conoces que debes amar a tu esposa, ámala. Si tú como padre conoces que no debes exasperar a tus hijos e instruirlos en el camino del Señor, hazlo. Tu hijo, si la palabra te dice honra a tu padre y a tu madre, entonces hónralos. Es decir, lo que sabemos de manera sencilla. El Evangelio no es tan complicado. Esta semana veíamos una película que se llamaba El libro de los secretos. Muy interesante, pero yo quiero decirte que la Biblia no tiene códigos y secretos rebuscados, de tal manera que hay que rebuscar. A ver, vamos a ver qué dice esta palabra, pero mira en el original, pero mira en otras culturas, pero mira, puedes hacer todo eso, pero el Evangelio no es tan complicado. No es vamos a encontrar los códigos oscuros y secretos de la palabra. A ver, ¿qué más hay? Una vez un hombre le preguntaba a otro hombre, ¿qué crees tú de Juan 3:16? Porque mira, la palabra ahí de Juan 3:16, esta palabra en tal cultura significa naranja.
o significa mango, algo dijo así. Entonces, ¿qué interpretación alegórica podemos sacar de Juan 3:16? Y aquel hombre le dijo, mira, lo que dice Juan 3:16 es que el amor de Dios es tan grande que dio su vida, la vida de su Hijo, y que quiere que creamos en Él para que tengamos vida eterna. Sí, ya sé eso, pero ¿qué hay detrás? Hermanos, como dice el dicho, ¿para qué le buscamos 3 pies al gato? La palabra de Dios es sencilla. Por eso dice que aún a los humildes los hace sabios, porque son palabras sencillas, no tienen que ver con tener una capacidad así subjetiva y un intelecto y un IQ del 20, 30, 40, 50 o 100. Es sencillo, lo que dice, hazlo. Aquí dice que Dios nos juzgará no por lo que conocemos, sino por lo que hacemos de la palabra. Ahora, cuando estamos hablando de hacer la palabra, no significa exactamente obras. Bueno, sí estamos obrando, pero de todas estas obras, de este obrar y este accionar, que incluso Jesús lo incluye, o sea, el amor, el perdonar, el hacer todas estas cosas, el encarnar la palabra en nuestras vidas, pero ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Por último, creo que el sumo de todo este pasaje de Romanos 2:16 está en el versículo número 16, que dice de esta manera. Déjenme nomás clarificar, porque como veo a la cámara y hay luz, se me nubla un poquito la vista cuando veo la palabra. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su evangelio. Qué interesante este versículo. Es el clímax, es el sumo de todo este pasaje, porque dice aquí: el juicio, el día en que Dios juzgará. Lo primero nos dice, Dios es el que se va a encargar de juzgar. Juzga ahora, juzgará mañana, juzga el pasado y juzgará el futuro. Dios es el que juzga. Y lo dice, que Dios juzgará por Jesucristo, es decir, lo juzgará a través de Cristo. Cristo es el referente, Cristo es el ejemplo, Cristo es la palabra encarnada que quiere Dios que encarne en nosotros. Así es de que nos juzgará conforme a Jesucristo, conforme a lo que Él ha hecho, y conforme también al sacrificio que ha hecho para pagar nuestros pecados. Cristo es el que ha pagado y financiado nuestra salvación. Él es el que ha liquidado la factura de todos nuestros pecados. En Él podemos tener la seguridad de que todo nuestro pasado y nuestro presente será perdonado, que en Él podemos tener una nueva vida y que en Él podemos tener un destino eterno, el destino de estar con Él. Con Jesucristo podemos tener la seguridad de que no iremos al infierno, sino iremos a las moradas eternas con Jesucristo. El juicio sumario al final va a ser un juicio que se va a pasar por el lente del sacrificio de Cristo. Si tú creíste en Él y tuviste fe en lo que Él ha hecho por ti, por tu familia, por los que te rodean. Y dice aquí, lo hará a través de Cristo. Y luego dice aquí, dice también que lo hará conforme a los secretos de todos los corazones de los hombres. Es decir, de aquello que hiciste y de aquello que a lo mejor no hiciste, pero lo tuviste ahí. Porque acuérdense que para nosotros, para los judíos, el pecado es el acto en sí. Pero en el tiempo del Evangelio y de la gracia, y sobre todo los metodistas, creemos que el pecado no es exactamente cuando haces el pecado, sino desde que concibes el pecado. Por eso el Señor dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo si te enojas. Es decir, no necesitas llegar a clavarle el puñal. Desde que empiezas a tener enojo, rencor, deseos de venganza, desde ahí el Señor está tomando en cuenta el pecado. Todavía no ha salido del corazón y de la mente, pero el Señor dice, ya estás pecando.
Por eso dice que juzgará conforme a los secretos de los hombres. Y también dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú miras a una mujer, desde que la miras, el Señor no necesita encontrarte acostado en una cama con una mujer ajena. Por eso dice, juzgará conforme a los secretos. Por eso todos los días tenemos que exponer nuestro corazón. Y podemos decirle, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad. Mire, les voy a dar un testimonio personal. Durante la semana pasada, estando un poquito agobiado en la salud, fui a ver un doctor. Y me extrañó que el doctor me está dando una medicina alternativa, pero me dijo, has estado muy enfermo de tus riñones durante 1 año y 3 meses. Dice, ¿sabías tú que las enfermedades todas se gestan aquí y acá? Y me extrañó que el médico entrara en la línea de lo espiritual y lo emocional. Dijo, y te voy a decir algo. Los riñones son el asiento de los temores y algunas veces de los rencores de las personas. Ahora, no me estaba diciendo nada nuevo, pero yo vi aquello como que era una forma en que Dios me estaba hablando. Y durante toda esta semana, hermanos, en mis tiempos devocionales, en mi momento de ir a hacer ejercicio, le digo, Señor, revélame si tengo algún temor, yo quiero entregarlos, y revélame también si tengo coraje, si tengo deseos malos contra una persona, si tengo resentimiento. Y créame que he hecho un análisis de mi propia familia, de mi familia extendida, de mis autoridades, de los hermanos de la iglesia. Digo, hermano, Señor, ¿hay alguna persona contra lo que yo deseo mal? Señor, aún si hay algo que no me sale, pero inconscientemente lo estoy ahí guardando, Señor, yo lo traigo a ti, porque yo quiero que si esta noche voy a la cama, esta noche me llamas, mi corazón, los secretos de mi corazón ya no hayan estado aquí, sino hayan sido expuestos a tu gracia, a tu amor, a tu cuidado, a tu sangre preciosa, y haya recibido el perdón. Dice aquí, los va a juzgar conforme a los secretos de los hombres, y luego dice, conforme a mi evangelio, conforme a las buenas nuevas de salvación, conforme a esta palabra. ¿Y por qué es buenas nuevas? Porque siempre son buenas noticias. Si traemos algo ahí, hermanos, hay perdón. Si traemos enfermedad, hay salud. Si traemos discordias, hay reconciliación. Si tenemos temores, hay amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Yo le invito a usted esta mañana a venir al Señor y entregarle todo. Tenemos un Dios que juzga, pero un Dios que inalienablemente está lleno de la misericordia y del amor. Por eso nos dice, y aquí vamos a empezar a orar. Señor, tú nos dices en tu palabra que de tal manera nos has amado que has dado la vida de tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice, Señor, ¿por qué no envía a mi Hijo a condenar al mundo? Señor, gracias porque no has enviado a Jesús para condenarme, ni condenar a mis hermanos y a mis amigos. Dice, he enviado a Jesús para que crean en Él y sean perdonados sus pecados. Señor,
Seguramente en el juicio final estará Satanás ahí a un lado, como lo muestra tu palabra, y va a decir muchas cosas malas de nosotros, que fuimos egoístas, que pensamos cosas malas, que juzgamos a los demás, que robamos, que mentimos, que adulteramos. Pero ahí vas a estar tú también, Señor, para decirle: sí, Señor, Fernando hizo eso y más, fulano de tal hizo eso y más, pero yo pagué por él en la cruz del Calvario y él creyó en mí. Señor, yo descanso en esta hora en ti, confío en ti, tengo mi fe en ti y en el sacrificio que tú has hecho. Tú juzgas conforme a los secretos. Expongo mis secretos ante ti para que tu evangelio, ese evangelio de buenas nuevas, venga y me dé la seguridad de que todos los pecados han sido pagados en la cruz del Calvario, y que entonces el veredicto final del juicio es inocente por el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor. Ahora pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo tu Hijo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias y con todo el pueblo del Señor. Amén. Hermanos, veremos en la pantalla al final, por un lado, la cuenta de la iglesia para sus depósitos, pero también tendremos un himno final. Acompáñenos. Este himno final significa, se llama de esta manera, se llama Oh Santa Sión. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.